Y su cargo, por favor. Buen día, yo soy el doctor Ernesto González y actualmente estoy en la coordinación de carreras de la Universidad Autónoma de Durango y me encuentro en el área académica. Sí, mire, es importante como directivo, ustedes como toman decisiones, ¿cuál es su definición de persona? Para hablar de una definición de personas tenemos que ver varios aspectos, desde el aspecto físico, ¿verdad? La literatura nos marca directamente, pues somos un ser vivo, ¿verdad? Un conjunto de moléculas, de átomos que cumplen una función. Hablando de la cuestión física, ¿verdad? Si nos vamos a la cuestión emocional o a la cuestión psíquica, ¿verdad? Tenemos que Ujú, involucrar nuestra cultura, nuestra sociedad, para poder darnos una definición de cada una de las personas, ¿verdad? Cada ujú. uno, cuando, por ejemplo, si hablamos de la cuestión de un árbol y tenemos a 10 personas, cada uno va a interpretar ese árbol de forma diferente en su cerebro, pero todo esto conlleva o viene, ¿verdad? De la cuestión de las vivencias que haya tenido, ¿verdad? Si las personas en toda su vida solamente vieron un árbol de color amarillo, pues van a pensar que el árbol es color amarillo siempre, y las personas que lo vieron color verde, pues van a pensar que el árbol siempre es de color verde. Entonces, podemos definir a la persona, les digo, en el plano físico, como el conjunto de moléculas y de átomos que conforman a un ser vivo, y tenemos que aunarle la cuestión psíquica, que es que entra la cultura y la sociedad y todas las vivencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Y las principales características que tienen sus docentes, usted como directivo. Mire, aquí en la Universidad Autónoma de Durango tratamos de que los docentes, una cuestión muy importante es la disciplina. Una persona no puede educar si uno mismo no está educado, ¿verdad? Entonces, no podemos enseñarle a un alumno a tener una disciplina si nosotros mismos no contamos con la disciplina. Entonces trato de que los docentes tengan esa cuestión de la disciplina. La escuela también nos lo marca bastante. Por ejemplo, tenemos actualmente el checador. Entonces el checador nos dice, tú tienes que checar a tu hora de entrada, ¿verdad? Si no llega a ser así, pues se ve mermado ahí la cuestión incluso salarial del docente, ¿verdad? Entonces sí es una cuestión de disciplina que se tiene que tener para poder educar. Ahora, otra Ujú. cosita muy importante de valores, y entrando un poquito a la cuestión de ciencias de la salud, porque la escuela, la universidad en sí tiene muchas carreras, pero ahorita enfocándonos un poquito a la cuestión de ciencias de la salud, que es donde está mi Ujú. área, ¿verdad? De oportunidad, la empatía es de los principales valores. Si yo, doctor, no puedo entender y no puedo comprender a mi paciente, ¿cómo le voy a demostrar a mi alumno, verdad, cómo debe de ser en su consulta? Entonces, le digo, disciplina, empatía, Ujú. ¿verdad? Y si lo ponemos en un conjunto de tres valores, ¿verdad? Respeto, respeto ante Claro. todo. Muchas veces no podemos entender por qué pasan las cosas o por qué viene enojada la otra persona o por qué nos habla mal la otra persona. Uno siempre debe de estar con tranquilidad, ¿verdad? Tratar de hablar, tratar de dialogar, siempre con el respeto. Muchas veces las emociones no se pueden controlar, Ujú. ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser cautos en esa cuestión y les digo siempre con respeto, tenemos que ser íntegros, ¿verdad? Ujú. Para que cuando vengan y nos hablen mal, pues no tener de qué preocuparnos, porque sabemos que nosotros íntegramente pues no hemos cometido ningún error, ¿verdad? Entonces Sí, es una cuestión muy importante, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la cuestión de la disciplina, la cuestión de la empatía y la cuestión del la respeto, integridad. ¿verdad? Y la Ujú. integridad. Exacto. ¿Y cuáles serían esas características que con las que cumplen sus alumnos? Bueno, en el transcurso de las carreras hay diferentes tipos de carreras, ¿verdad? Tenemos carreras cortas de a lo mejor 2 años y carreras muy largas, por ejemplo, medicina que te abarca 7 años, ¿verdad? Yo creo que en todas las carreras tenemos varios tiempos de los alumnos, ¿verdad? Entra primero el tiempo de la conversión, en el cual el alumno Ujú. cambia de la cuestión de la preparatoria a la universidad, ¿verdad? Se empieza a ver ese cambio en el alumno. Todavía son un Ujú. poco juguetones, todavía son un poco inquietos, traviesos, ¿verdad? A veces
no ven tanto la cuestión de la importancia de la carrera que están llevando, que se está ejecutando, ¿verdad? Posteriormente pasamos a la etapa media de su carrera, ¿verdad? Es cuando ya están un poquito más adiestrados, ya un poquito más centrados, ya los pies sobre la tierra, ahora sí podemos llamarlos totalmente universitarios, ¿verdad? En medio de su carrera, Ajá. ¿verdad? Y siguen, yo creo que es la etapa más bonita donde se empieza a agarrar todo el conocimiento y ponemos atención y nos centramos directamente en todas las clases. Y después viene la etapa final, donde ya todo eso que aprendimos lo empezamos a ejecutar y los docentes nos empiezan a decir cómo se ejecuta, cómo se evalúa, cómo se hace, ¿verdad? Y yo creo que es la etapa final y también se empieza a sentir una etapa como de nostalgia, ¿verdad? Como que ya estoy realizado, ya entré, me convertí, conocí, aprendí y ahora ya lo estoy poniendo en ejecución, ¿verdad? Y pues posteriormente pues viene el final de su De su universidad, carrera. ¿verdad? Claro. ¿Y cuáles son esos valores que se van a desarrollar aquí en la institución educativa? ¿Qué Como les valores digo, fomenta? eh, primeramente tiene que ser visual, o sea, uno tiene, como dicen las personas que predican religión, ¿verdad? Uno tiene que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Si uno no es, muy difícilmente uno puede enseñar, ¿verdad? Entonces, le digo, uno tiene que ser para poder transmitir, para poder enseñar esos valores. Y les digo, yo me quedo con esos tres, la cuestión de la disciplina, la cuestión de la empatía, la cuestión del respeto y la integridad, ¿verdad? Excelente. ¿Y cómo define usted, como directivo, su liderazgo? Hablar de una cuestión de liderazgo, no puedes tener un método factible como tal. Al estar expuesto a diversas personas, tienes que conocer primero a la persona para saber cómo vas a hablarle, cómo te va a trabajar, ¿verdad? Yo creo que todas las personas tienen capacidades para realizar algo, ¿sí? Entonces, uno cuando está ya en un rango de coordinación, supervisión, dirección, gerencia, ¿verdad? Tiene que saber encontrar ese algo para lo cual el docente o el trabajador o el alumno es bueno y ir y desarrollarlo completamente. Entonces, a veces ser una persona noble, ser una persona buena, enseñando y diciendo, ¿verdad? A lo mejor les puedes enseñar con diapositivas, con todo, ¿verdad? Puede ser bueno para algunos, pero a algunos otros les tienes que mostrar firmeza y les tienes que mostrar autoridad, ¿verdad? Para que puedan desarrollarse. Y no es una cuestión, porque muchos lo malinterpretan y no, es que el maestro es bien malo o el directivo es bien malo. Y no, digo, tienes que saber cómo actuar con las diversas personas para poder sacar su potencial, ¿verdad? O sea, todos tienen un potencial que se puede pulir, que se puede desarrollar, ¿verdad? Pero tenemos que conocer a las personas. Si nosotros no nos damos el trabajo de ir, de platicar, de hablar, de conversar, ¿verdad? Nunca vamos a conocer a las personas, entonces no podemos ejecutar bien nuestro liderazgo. Entonces, yo creo que la parte fundamental del liderazgo es conocer a la persona de quien vas a ser líder, Ujú. ¿verdad? Y en base a ese conocimiento poder manejarlo, poder moldearlo, poder pulirlo, ¿verdad? Para que pueda superarse. Muy bien. Y maestro, llegamos al final. Como directivo, ¿qué aprendió el día de hoy? ¿Qué se lleva y cómo se siente? ¿Qué aprendimos? Hay que estar preparado siempre para todo. Ujú, Es muy bonito a veces sentir esa cuestión de, de que te pregunten, ujú. Ser tomados en cuenta. ser tomados en cuenta. Ujú, Muchas veces cuando ya se está en estos niveles es difícil también tratar de transmitir ese sentimiento o ujú. esa emoción, ¿verdad? Que como hablábamos hace ratito, se llega a perder porque tenemos que a veces que ser muy estrictos, muy rectos, muy lógicos,
Y se pierden esas emociones o esos Ujú, sentimientos que se pueden llegar a tener cuando te hacen alguna pregunta y no la esperabas, ¿verdad? Entonces ujú. me siento muy bien. Me llevo la experiencia de siempre seguir reforzando, de seguir eh, meditando, de seguir reflexionando todas las cuestiones en base a mi trabajo. Muy bien. Gracias, maestro. Muchas gracias.